Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación, versión 2021-1 para la maestría y el doctorado, con participación también de estudiantes del pregrado de Ingeniería de Sistemas. El tema de hoy es 16 de abril, tiene que ver con el que estamos en el módulo de programación con estado. Voy a compartirles mi pantalla. Estamos en el tema de programación con estado. Juan David Pino ya llegó también. Hola, Juan David. Y entonces, profe. ya hemos visto el modelo de programación declarativa, el modelo de programación corriente creativa, y ahora estamos en el modelo de programación con estado. En el modelo de programación con estado, pues hay tres temas básicamente, que es el concepto de estado explícito, el modelo y una comparación de qué ganamos por tener estado en el sentido de cuando programamos declarativo y cuando programamos con estado. Entonces, pues estoy abierto a las dudas o preguntas que tengan al respecto antes de pasar a mirar un poquito dudas que tengan del taller, si las tienen, y pasar al quiz de la semana. Entonces no sé quién tiene inquietudes, dudas que quiera hacer explícitas. Aquí dale, Viviana. Una inquietud. Cuando hablamos del estado explícito, que se tiene como la memoria interna que se usa para funciones, para que estas puedan tener como un tipo de aprendizaje o de conocimiento previo de lo que haya tenido almacenado, y de las celdas, estamos hablando también, o sea, eso es lo que conocemos como caché. No, yo no diría tanto como caché, porque eso es como, caché es algo como que yo guardo, sí, pero no es como caché. Digamos que la caché podría ser como una especie de estado que está escondido, pero no, el estado explícito más que caché es digamos, datos que me permiten, digamos, cuadrar o permiten que el comportamiento de una función no dependa solamente de lo que recibe como parámetros de entrada, sino que también pueda depender de lo que tiene guardado como datos al interior de ella. Y eso es lo que llamamos el estado explícito. Explícito significa que tiene que estar guardado en alguna parte allá adentro y no es algo que viene como parámetro de entrada de la invocación de las funciones. Y por eso se llama estado explícito, porque está guardado en alguna parte. Digamos que yo sentiría que lo que uno suele llamar caché es una especie de estado que uno guarda, que es la caché, como para cuando la necesite va y busca ya antes de ir a buscar en otra parte. Pero no necesariamente uno llamaría caché todo lo que es estado explícito. ¿Sí? Digamos que, no sé si, me parece que no, o sea, aunque pudiera haber una relación en el sentido que para poder implementar eso que llamamos caché, necesito guardarlo en alguna parte y eso hará parte del estado de mi función, entonces eso hará parte del estado explícito de esa función. No todo el estado explícito se necesita para hacer la función de caché, también se usa para el estado, ya depende del uso que uno le quiera dar. ¿De acuerdo? Ok, profesor, sino que como pues se supone que en las caché también está como esa configuración de llave valor. Entonces, por eso preguntaba, o sea, por el concepto de celda también, de que tiene como una, sí, como llave valor. Entonces, bueno, pero más que llave, es como un contenedor y el valor. ¿No? Esa llave es más como un apuntador, como un sitio en la memoria donde está guardado algo. O sea, esa llave coincide con lo que ustedes suelen mirar en los lenguajes como el apuntador, como la dirección de memoria donde está guardadas las cosas.
O sea, la noción de celda es muy importante. La noción de celda, perdóname por el ruido que hay aquí, hay un trancón enfrente de mi casa y están pitando. Es muy importante entender bien la noción de celda. Primero que todo, las celdas, para, para implementar celdas en el modelo que teníamos, fue necesario crear un nuevo almacén, que se va a llamar el almacén de las celdas. O sea, con la solo almacén declarativo que teníamos, inmutable, es imposible implementar las celdas. Ahora, ¿qué son, qué son las celdas? Las celdas son como un dato diferente, que son como una caja que contiene algo. Entonces, uno en la memoria inmutable guarda con cualquier cosa que sea una celda, lo que guarda es como eso que tú llamas la llave, que es como el sitio en la memoria inmutable donde se encuentra el valor asociado a esta celda. Y lo que uno guarda en la memoria inmutable es, perdón, lo que uno guarda en la memoria inmutable es para cada variable que haya sido creada como una celda, variable declarativa, lo que guarda es como el nombre de la celda en el almacén mutable. Y ese nombre nunca va a cambiar, por eso lo podemos guardar en el almacén inmutable, porque el nombre de la celda va a estar ligado a la variable. Ahora, cuando alguien quiera hacer algo con la celda, con los contenidos de la celda, realmente las cosas van a suceder aquí en el almacén mutable. En el almacén mutable esta ligadura nunca va a cambiar, igual que esta ligadura que ys1 nunca va a cambiar. Entonces es bien importante porque el concepto de variable que ustedes vienen trabajando en los lenguajes de programación realmente es este. Las celdas aquí en nuestro curso, las celdas son las variables que ustedes están acostumbrados a usar en los lenguajes de programación, porque ustedes a esas variables sí les pueden cambiar el valor, les pueden asignar a la variable x, asignarle x más 1, cosas de ese estilo, las cosas sí pueden suceder en el almacén de celdas. ¿Por qué? Pero lo importante es que hemos distinguido lo que son los valores que no cambian de las celdas, que son las que tienen valores que sí pueden cambiar. Y esa distinción me permite mezclar lo declarativo con lo no declarativo y tener acceso, digamos, a los dos mundos, a lo declarativo y a lo no declarativo. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto que le llamamos no declarativo, de tener las celdas? La utilidad de las celdas es lograr tener lo que llamamos conceptualmente estado explícito, es decir, que las funciones puedan tener acceso a unos datos, a un que llaman el conocimiento, que no viene por la entrada, sino que viene porque yo lo voy guardando. Puede ser la historia, puede ser lo más importante de la historia, puede ser lo mejor de la historia, lo que sea lo que yo decida guardar. Y entonces mis funciones ya no, su comportamiento ya no depende solo de lo que me entra, sino también de lo que tengo guardado. Eso no lo podíamos hacer en el modelo declarativo, porque no podíamos tener nada guardado que me permitiera y que pudiera ser actualizado en el tiempo. ¿Sí? Todo lo que entraba en el modelo declarativo entraba vía parámetros de las funciones, de parámetros, de argumentos de las funciones. En cambio aquí en el modelo con estado eso no sucede. Ahora, eso también trae desventajas. En el modelo con estado, entonces la concurrencia es lo peor que le puede pasar a uno. En el modelo con estado, porque la concurrencia combinada con estado pone un no determinismo observable, porque no es lo mismo cuando usted dice, tiene concurrentemente una acción que es cambiar el valor a x y por otro lado concurrentemente tiene por otro lado cambiar el valor a x. Entonces, ¿cuál ocurre primero? Dependiendo de cuál ocurra primero, el resultado al final es diferente. Entonces quiere decir que ya ahora sí importa en qué orden se ejecutan los hilos para poder dar un resultado. Por eso el modelo con estado que nosotros vemos es el modelo con estado sin hilos, o sea, el modelo secuencial con estado. Y ese es el que estamos viendo.
El modelo concurrente con estado, se llama modelo concurrente con estado compartido, ese no es el que vemos aquí en este curso, el que vemos en este curso es por el modelo concurrente por paso de mensaje. Por varias razones, una, porque el concurrente con estado compartido es el que ustedes están acostumbrados a trabajar y yo no quiero entrar en el detalle de eso, pero dos, porque el modelo concurrente con estado es un modelo que requiere demasiado control de parte del programador y no es tan elegante como el modelo concurrente como paso de mensajes que realmente permite programar con elegancia y sin los problemas que trae la concurrencia por paso de mensaje, la concurrencia con estado compartido. Entonces, lo importante en este modelo es que ustedes tengan claro qué le agregó desde el punto de vista conceptual las celdas y desde el punto de vista de expresividad, las celdas al modelo. ¿Qué puedo hacer ahora que antes no podía hacer? Y que vieran que la implementación es bastante elegante porque no es que hayamos cambiado el concepto de variables declarativas que teníamos antes, sino que ahora tenemos un concepto diferente, que es el concepto de las celdas, o que coincide con el concepto de las variables del lenguaje de programación que ustedes están acostumbrados a trabajar, y los dos conviven aquí de una manera muy elegante. Simplemente se creó una nueva almacén mutable en el cual yo guardo el nombre de la celda y guardo la variable declarativa que contiene el valor asociado a esa celda. Y el día que alguien quiere cambiar el contenido de una celda, pues viene a este almacén mutable y cambia esto de aquí. Digamos, lo que ocurre es que se cambia este W, se cambia este Z, pero en el almacén declarativo las cosas siguen declarativas. O sea, W nunca va a cambiar de valor. El que va a cambiar es el que está acompañando a C1. El valor que está contenido en C1 ya no se va a llamar W, se podrá llamar X, se podrá llamar U, podemos llamarlo otro y podemos cambiarlo. Y eso es lo que va a cambiar a la hora en que uno trabaja con celdas. El almacén que cambia realmente es este almacén, el almacén mutable. El almacén mutable no se ve afectado. Yo hoy tengo una pregunta, profesor. Dime. Digamos, en el caso del almacén inmutable, que es el que realmente conserva los valores de las variables, ¿se consideraría que es un almacén monótonamente creciente? Sí. Es decir, que yo voy a seguir asignando valores, él va a crecer y crecer y crecer. Sí, es verdad, así es. Salvo que hay un proceso que no sé si lo han visto, se llama el proceso de recolección de basura. Hay un proceso a eso iba a ir también. Entonces, digamos, dentro de OZ hay ese proceso de recolección de basura cuando encuentra variables declarativas, pues, que no están linkeadas a nada y se eliminan. Exacto. Ok. Y de hecho eso sucede en todo el lenguaje de programación hoy en día que digamos que evitan que sea el programador el que maneje la memoria, digamos. En todo sucede que hay un recolector de basura que está recolectando basura, porque va a suceder que producto de los cálculos muchas de estas variables quedan inaccesibles. Entonces están en la memoria, pero nadie las puede acceder. Entonces el recolector de basura lo que viene es a limpiarla y recupera esa memoria para la memoria y la pasa a memoria libre y la pueden volver a usar. Si no, como tú dices, esta memoria seguía creciendo de basura, pues de cosas que sí, pero de basura también, y en algún momento se nos agota con mucha basura por dentro. Así es, Alexander. Listo. Otra pregunta. Digamos que yo asocio las celdas con un concepto que vi hace muchos años cuando estaba en la universidad, en el primero o segundo semestre, con los punteros. Sí, yo también, o sea, este C1 es como un apuntador. Ah, sí, listo. Y este C2 es como un apuntador, que es como la dirección de la memoria donde está guardado el dato, ¿cierto? Pero este W no es el dato realmente, sino es la variable declarativa que contiene el dato. Eso es lo único, que aquí no guardamos el dato, sino la variable declarativa que contiene el dato, que finalmente es sí es el pedazo de memoria donde está contenido el dato. Ok, muchas gracias, profe. Hay una relación, sí, son como, exacto, o sea, ese es el concepto de mucho, el concepto de apuntador es ese, necesito un identificador del sitio donde está guardado el dato
Pero lo interesante de aquí es que distinguimos cuando lo necesitamos, cuando tenemos celdas, de cuando no necesitamos, cuando tenemos valores y los almacenamos allí. ¿Qué más? Me parece muy bien que vayan haciendo esos enlaces entre lo que han visto, lo que han... Y O estos sea son... que, Dale. o sea que lo que en resumen sería que en el almacén inmutable están valores. Son valores en realidad eh, no tanto variables, sino valores. Y en el almacén mutable están, digamos, los identificadores que apuntan a esos valores. No, no, ojo. A ver, ojo, porque nosotros sí hemos llamado variables declarativas, lo que tú acabas de llamar como valores solamente. Ahora, ¿por qué lo llamamos variables? Porque este W podría tener el Ah, valor, sí, claro. podría tener el valor 18, pero, o sea, podría tener cualquier valor, luego realmente puede contener un valor variable. Pero una vez se le asocia un valor, él ya no puede cambiar. Entonces, por eso se llama almacén inmutable, porque las variables sí pueden tener cualquier valor, pero apenas obtienen uno, ya no pueden cambiar. Entonces, de alguna manera sí son variables, pero se llaman variables declarativas. ¿Qué es lo que significa declarativo? Que como su valor no va a cambiar, esa variable significa lo mismo todo el programa. Cuando las variables que ustedes tienen en el lenguaje de programación estándar, X valía 0 y de pronto un tiempo después vale 5, un tiempo después vale 18, entonces X no significa lo mismo todas las veces que yo lo veo en el programa. Las variables declarativas siempre significan lo mismo. Ahora, en el almacén inmutable no están los identificadores de variables. En el almacén inmutable, a ver, el almacén, los identificadores de variable vienen del programa que yo hago. Y todo identificador de variable está asociado con, con una variable del almacén inmutable. Todos, con una variable del almacén inmutable. No hay identificador de variable que no esté asociado con alguien del almacén inmutable. Ahora, esas cosas del almacén inmutable pueden tener valores de diferentes tipos y uno de esos valores son las celdas. Entonces, uno de esos identificadores de variable puede estar asociado con un valor que es el nombre, si quieren, de una celda o la dirección en la memoria mutable donde está el valor asociado a esa celda, donde guardamos algo que tiene que ver con esa celda. Pero esto también es inmutable, es decir, este valor nunca va a cambiar. Una vez una variable declarativa está asociada con el valor de la celda C2, eso nunca va a cambiar. Pero la celda C2 aquí sí tiene una parejita que es el identificador de variable Z. Y la asignación de variables, o sea, el cambio del contenido de una variable se produce aquí en el almacén mutable. Esta Z puede variar y puede pasar a ser U, y puede poner U, o puede pasar a ser cualquier cosa de las que haya ahí. Eso lo puedo cambiar cuando quiera. Pero el valor de la celda nunca cambió, siempre será C2. Lo que va a cambiar es el contenido de la celda. ¿De acuerdo? Entonces, pero fíjese que C1 no es un identificador de variable y C2 no es un identificador de variable. El que es un identificador de variable es B, que contiene, que digamos su valor, el valor que tiene por dentro es una celda, y el valor de la celda es C2, que es este que hay aquí. ¿Cierto? Este, como el nombre de la celda, digamos así, que puede ser una dirección de memoria, lo que sea es el nombre de la celda. Ahora, lo que hay guardado en el almacén mutable no es solamente el nombre de la celda, es el nombre de la celda con una parejita que es y cuál es el contenido que es lo que está conteniendo en estos momentos. Y eso es lo que uno puede cambiar con las operaciones de celdas de Exchange. ¿Sí? ¿Sí, Oscar? Sí, profe. Lo dejé confundido. Puede suceder. No hay problema si me lo dice. Yo tenía una pregunta. Hay una parte donde dice los cuidados que hay que tener con el estado explícito y quería preguntar por qué se debe cambiar los métodos para saber si algo funciona eh, con, con este modelo. ¿De dónde estamos hablando? Espérate. Eh, Bueno, es la última diapositiva de la primera presentación.
Eso. Bueno, sobre estos cuidados, Narves. Sí, Bueno, entonces, primero que todo, eh, lo que estaba diciendo ahorita, cuando tengo celdas, entonces aparecen los efectos de borde. Entonces, tengo una función que le entra A y B y hace algo. Pero cuando hace algo, lo que él me entrega no depende solo de lo que le entró como A y B, sino que también depende de algo que tiene guardado por allá dentro de una celda. Entonces, eso se llama un efecto de borde, porque yo realmente en la interfaz de la función yo no veo sino A y B. Pero cuando, supongamos que por dentro tengo guardado un C y lo que eso me devuelve es A más B más C. Entonces resulta que yo le entro 2 y 5 y me devuelve algo. Y de pronto alguien en otra parte cambia esa celda y luego le meto 2 y 5 y me devuelve otra cosa diferente. Entonces uno siente que las funciones ya no son determinísticas, en el sentido de que como que lo que devuelven puede cambiar si las entradas son las mismas. Y resulta que es que la función no depende solo de lo que le entra, sino de lo que tiene guardado. Y como lo que tiene guardado yo no lo veo, entonces no, como que no sé, como que hay un efecto de borde, eso es lo que llaman efectos de borde. Eso no sucedía en la programación declarativa. En la programación declarativa, lo que devuelve depende de lo que le entró y no depende de nada más. ¿Sí? Eso significan los efectos de borde. Ahora, entonces, ¿qué hace uno para resolver ese problema? Pues uno debe decir, vea, esta función, cuando le entra A y B, en la salida está A más B más lo que tenga guardado en un estado allí adentro, no sé qué, entonces el que la va a usar sabe que hay un efecto, hay algo que puede cambiar, que no solo depende de lo que yo le meto, sino depende también de algo que está guardado en alguna parte, y que si yo no tengo control sobre eso, no voy a estar seguro que cuando use esa función el resultado va a ser el adecuado. Por eso es que dice aquí hay que tener cuidado con el estado explícito. ¿Sí? Y típicamente entonces uno utiliza unas condiciones que dice, vea, esta función se comporta así. O sea, y eso llama un invariante, y entonces uno sabe que independientemente de que por dentro tenga estados, eso se va a cumplir, y entonces yo realmente me preocupo por usarla sabiendo cuál es el invariante. Por eso es tan importante hablar de condiciones invariantes cuando uno tiene estado. No sé si eso responde a tu pregunta. O sígueme diciéndome tus inquietudes mejor. sí, hay en ese invariante, eh, eh, creo que lo que cambia también es la forma de identificar los métodos para saber si algo funciona. Eh, a ver, ¿qué trato de decir yo? En la programación declarativa, que era la que veníamos, eh, probar que un programa es correcto, que no lo hacemos en este curso porque este curso no tiene ese objetivo, es algo que está muy bien definido y que matemáticamente se puede hacer sin mayores inconvenientes. Cuando se introduce el estado explícito, probar que un programa es correcto se vuelve más complicado. Pero, o sea, sí cambia la manera de probar que algo es correcto. Pero no es que no se pueda, pero dentro de esa manera de probar que algo es correcto, aparecen cosas como las condiciones invariantes para uno, para uno poder razonar sobre la corrección de un programa. Se vuelve un poco más complejo, pero se puede hacer, pero se vuelve un poco más complejo. Y si a eso le añadieras concurrencia, ahí sí la cosa se vuelve mucho más complicada. Porque la concurrencia con el estado es una combinación eh, que genera no determinismo inmediatamente, no determinismo observable. Y lo que menos le gusta a un programador es que su programa a veces de 5 y a veces de 6 y eso sea indeterminado, eso sea por algo que usted no tiene determinado. Vale, gracias, muchas gracias.
Más preguntas, muchachos. La semántica de las celdas está clarísima. ¿Entendieron todos el exchange? Y que realmente solo en el modelo solo hay dos nuevos. Eso. En el modelo solo hay tres nuevas declaraciones. Bueno, digamos, este new name que se hizo para crear nombres y poder hablar de los nombres de las celdas y esas cosas. El new cell que crea una celda y el exchange que es una función, que es una declaración que me sirve tanto para consultar el contenido de una celda como para cambiarle el contenido de una celda. Y entonces lo que uno tiene por debajo es este exchange que lo que hace es, dada una celda, cambia, coge el contenido que tenía y lo guarda en alguna parte y liga la celda al nuevo contenido. Y con esas dos, entonces lo típico cuando uno tiene variables es a x igual al contenido de C o a C asignale x. Esas dos operaciones que son las que traen los lenguajes estándar, realmente aquí son azúcar sintáctico porque se ejecutan con el exchange. No sé si eso quedó claro. Una cosa que me parece importante también aclarar. A pesar de que estas celdas son como las variables típicas en sus lenguajes de programación, en Python, en C++, en Java, en todas esas cosas, a pesar de eso, aquí hay una diferencia en la sintaxis del uso que es una diferencia a propósito. A propósito, entonces voy a aquí abrir un minuto un comentario a poder escribir algo aquí. Ya. Entonces, mientras que en los lenguajes de programación habituales de ustedes dicen a x asígnele x más 1, asígnele x más 1. En OZ, usted diría a x, digamos si x es una celda, asígnele el contenido de x más 1. Sintácticamente, da la impresión que esta x de la izquierda es esta misma x de la derecha. Pero en la vida real, cuando uno ve esto en un lenguaje como C++, Java o esas cosas, uno lo que sabe es que lo que está diciendo, en donde tiene guardado el valor de x, a ver, guarde ahora el valor que tenía de x más 1 y ahora actualícelo a eso. O sea que esta x de la izquierda habla desde donde está guardado el valor y esta x de la derecha habla del valor que está guardado allí. En los lenguajes estándar es así, y de las cosas más difíciles que me parece a mí al enseñar a programar a una persona es que escribo con el mismo nombre dos conceptos diferentes. Al lado izquierdo hablo de dónde está guardado el valor y al lado derecho hablo del valor que está guardado. En OZ, entonces no quisieron mezclar esas dos cosas y ahí, entonces a la izquierda habla de dónde está guardado el valor y a la derecha habla del contenido del valor que está guardado allí. O sea, donde yo escribiera a x asígnale x más 1, él falla, él tiene un error, porque lo que va aquí en este sitio no puede ser una celda, sino tiene que ser un valor, y el valor entonces en ese caso sería el contenido de la celda. Y esa es una diferenciación sintáctica que parece anodina, que parece inocua, pero resulta que no genera la confusión que genera en los lenguajes estándar el que al lado izquierdo y al lado derecho se hable de dos cosas diferentes con el mismo nombre. No sé si alguna vez, uno cuando aprende a programar, eso ya no le hace, como que no le molesta, porque uno ya entendió cómo es.
Pero el primer día que a uno le enseñan la asignación y que le dicen lo que sucede y cómo funciona y que a X asigna el X más 1, cuando uno viene del colegio que le dicen que X y X más 1 son siempre diferentes y le enseñan esas cosas, eso crea un choque que al final termina usted aceptando porque funciona y entiende cómo funciona, pero realmente no es un tratamiento, llamémoslo, formalmente elegante, llamar de la misma manera a dos cosas diferentes. Y pues les recalco aquí, porque aquí pues cuando uno está en estos cursos es cuando uno ya, el problema, saber esto no les va a generar a ustedes el dejar de entender lo que entendían, pero de pronto si les va a aclarar, o les va a decir, o sea, de pronto ustedes mismos dicen, ya entendí por qué cuando yo aprendí a programar me costaba trabajo la asignación. La asignación cuesta trabajo por culpa de este tipo de cosas en las que el izquierdo llama con el mismo nombre a dos cosas diferentes. Y a uno no se las diferencian cuando enseñan a programar, no le dicen que hay una cosa es el nombre de la variable y otra cosa es el valor que ella guarda. Eso no se lo dicen a uno. Y pues ahí es cuando uno queda, con la teoría y la práctica a veces confunde. No sé si eso quedó claro. O sea, nadie le da... Pues a nadie le había importado esa diferencia. Pues es importantísimo. ¿Sí? O sea, es importantísimo saber que cuando en los lenguajes de programación escriben esto de arriba, pues están cometiendo, desde el punto de vista formal, llamando con el mismo nombre a dos cosas diferentes. ¿Sí? Y a veces también por eso es que es difícil comprender el concepto de apuntador, porque ¿cómo así que X es un apuntador y X es un valor? ¿Cómo así? Y pues realmente X no es las dos cosas a la vez, es solo una de ellas dos. Sino que uno confunde las dos cosas, aprende a confundirlas y a trabajar con eso, pero es muy importante ser consciente de que estoy confundiendo con el mismo nombre dos cosas diferentes. Ahora, hoy en día, en la formación de ustedes, los ingenieros de sistemas, ya no ven el curso de compiladores, ya no se hacen compiladores, ven un curso ustedes sí ven el curso de fundamentos de lenguajes de programación, en donde tienen que hacer interpretadores. Pues cuando uno hace un interpretador, es cuando más se da cuenta que el lado izquierdo es diferente del lado derecho. Aquí del lado izquierdo hablan del el sitio donde está guardado, y aquí están hablando del valor que tienen guardado. Más inquietudes. Fíjense que son dos conceptos nuevos, no hay más. El de nombre, el de celda, pero con esos conceptos se abren unas posibilidades de programación, de expresividad que no teníamos hasta ese momento. ¿Cuál es la principal consecuencia importante de tener celdas? Está aquí. La principal consecuencia importante es que logramos, o sea, no sé si entendieron esto que ya hablaba aquí del principio de abstracción. Y es que cuando uno hace programas, construye sistemas, el principio de abstracción es el que uno usa. ¿Qué significa abstraer? Significa que logra independizar en el sistema entre lo que es la especificación y lo que es la implementación. La especificación dice cómo se debe comportar el sistema, es como lo declarativo, ¿sí? Y un sistema es correcto si su comportamiento real es acorde con el contrato, y si no el sistema falla. Entonces la especificación define cómo se interactúa con el resto del mundo desde el exterior, y la implementación dice allá adentro cómo es que eso funciona y cómo es que eso se hace, ¿cierto? Entonces ese es como el principio de abstracción, que el sistema se construye por capas, y en cada capa se construye una implementación que toma la siguiente especificación de más bajo nivel y provee la siguiente especificación de más alto nivel. O sea, uno va proveyendo capas y luego por encima de esa provee otra capa y luego otra capa. Al final, en todas las capas usted está programando cosas.
solo que en la capa de arriba utiliza cosas que ya programó en la capa de abajo, como si fueran cajas negras, y luego en la caja de más arriba utiliza las que hay en las de abajo como cajas negras, y ese es como el principio de abstracción. Entonces la pregunta que hacen aquí en el libro o en el curso para entender por qué aparece el estado es si la programación declarativa soporta completamente el principio de abstracción, ¿cierto? Y entonces lo que concluyen es que el principio de abstracción el principio de abstracción no está completamente soportado por la programación declarativa porque no se puede agregar conocimiento nuevo dentro de un componente. O sea, dicen, vea, en el modelo declarativo todo lo que el sistema sabe está en su exterior. O sea, por eso decimos que una función recibe los datos y entonces funciona y dependiendo de eso le devuelve algo y depende solo de lo que le entró. ¿Por qué? Porque los procedimientos no tienen estado. Todo su conocimiento está en los argumentos. Lo que no venga en los argumentos, él no lo sabe. Pero entonces pasa que entre más inteligente sea el procedimiento, sus argumentos se vuelven más numerosos y más pesados. Y entonces llegar a modelar cosas que necesitan mucho conocimiento se vuelve muy complicado. Entonces uno necesita una manera de modelar ese conocimiento sin que tenga que ser todo parámetro de los argumentos de las funciones, y ahí es donde uno dice que la programación declarativa no soporta completamente el principio de abstracción y necesita entonces agregar estado explícito sin concurrencia para poder soportar el principio de abstracción, que es la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué necesito para soportar el principio de abstracción? Necesito encapsulación, eso ya lo tengo en la programación declarativa. Necesito la composicionalidad, poder componer unas cosas con otras, eso ya lo tengo en la programación declarativa. Necesito poder instanciar, crear instancias de cosas, eso ya lo tengo en la programación declarativa. Necesito poder invocarlas y necesito la extensionalidad, que significa extender una parte sin afectar a otras partes que la usen. Entonces, lo que sucede en la vida real es que alguien saca una librería o una cosa de algo, usted la empieza a usar, se empieza a ser muy útil y la usa mucha gente, y de pronto alguien quiere añadirle algo más a alguna cosa de eso. Si añadirle algún comportamiento adicional implica que todos los que tenían algo que funcionaba en función de eso entren a su código a ponerle un argumento más a la función que tenían, no sé qué, eso va a hacer que la gente no quiera volver a usarlo, porque cada que me cambian eso me toca volver a reescribir mi código. Entonces yo necesito poder extender lo que hacen mis cosas sin necesidad de que lo que ya había se dañe. Y eso es lo que se gana con el estado explícito, poder extender las cosas sin afectar a los otros que ya lo usaban. Entonces, con el alcance léxico tenemos encapsulación, con la programación de alta orden, instanciación y composicionalidad, y con el estado explícito vamos a tener soporte a la extensionalidad, que es lo que le faltaba a la declarativo para soportar el principio de abstracción. Eso es importante tenerlo claro. Conceptualmente eso es lo que ganamos con el estado, tener extensionalidad. Entonces, extensionalidad ustedes van a ver cuando veamos extensionalidad. Creo que aquí había un ejemplo. Creo que aquí hubo un ejemplo. Creo que aquí había un ejemplo. No me acuerdo en qué parte estaba ese ejemplo. Aquí. Profe, entonces sí soporta la abstracción o no, no me quedó muy bien claro. Sí, el principio de abstracción, el principio de abstracción, que es construir un sistema por capas, necesita de varias funcionalidades, digamos. Necesita poder tener encapsulación, composicionalidad, instanciación e invocación, y todas esas son soportadas por el modelo declarativo. Pero también necesita extensionalidad, lo cual el declarativo no lo soporta. Entonces, la aparición del estado explícito hace que, además de esas tres, tengamos extensionalidad. Entonces, completo el principio de abstracción lo soporta el modelo con estado. No, el declarativo tiene una limitación allí. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ahora, aquí había un ejemplo que quería mostrarles,
en donde teníamos una función que, dado los elementos de una lista, sumaba a todos sus elementos y nos daba el resultado. ¿Cuánto sumaban los elementos de la lista? Y digamos que esa la usaban en 10.000 programas. Y entonces alguien dijo, necesito ahora, sin cambiar la interfaz, extender SumList para contar cuántas veces es invocada. Necesito una estadística, ya la estadística de cuántas veces invocan esta función. Entonces, pero no, yo no puedo entonces ahora que me entre un parámetro que diga cuántas veces ha sido invocada y que cuando él termine me diga ahora cuántas fue invocada y lo vayamos encadenando por todos lados para que llevar ese dato, sino necesito llevar ese dato guardado por allá debajo y allá lo voy teniendo. Y entonces para eso uso el estado explícito, para guardar por allá debajo cosas que necesito guardar y que me sirven para saber. Fíjense que no me va a cambiar el comportamiento de SumList, el que lo siga usando va a poder usarlo igual que como lo usaba, pero los que necesitaban conocer cuántas veces se ha llamado, ahora van a tener acceso a ese dato que antes no se podía tener, sin cambiar la interfaz de la función que ya todo el mundo utilizaba. Eso es lo que llaman extensionalidad, y esa extensionalidad fue lo que ganamos con el estado explícito, con poder guardar las cosas y ¿sí? Poder crear celdas y poder ir cambiando el estado de esas celdas, porque con variables declarativas no podíamos cambiarlos. Entonces tocaba era crear nuevas variables para guardar el nuevo valor, pero esas variables que se creaban toca ir pasándoselas a la gente porque no pueden quedar allí guardadas. En cambio aquí estas cosas sí quedan guardaditas. Esa es como la funcionalidad que ganamos con el estado explícito y lo que nos permite las celdas. ¿Listo? Sí. No sé si quedó claro. Uno a veces siente que, o sea, no sé, tal vez esas cosas solo en cursos como este no les pone atención. Probablemente en los cursos prácticos en los que tenemos que usted aprender a programar, se le pone poca atención a eso. Excepto, insisto, en fundamentos de lenguajes de programación, que hay que construir compiladores y que si usted construye un compilador o un interpretador, o entiende que la X de la izquierda es diferente de la X de la derecha, o no puede hacer un compilador o un interpretador bien hecho. Bueno, no sé qué más inquietudes tienen del modelo con estado. Sí me interesa que hayan entendido bien lo de la semántica de las celdas, que hace un useL, que hace un exchange. Ese sí es muy importante, que hace un exchange, porque finalmente ¿dónde está? Estas dos, esta no es más que azúcar sintáctico y esta no es más que azúcar sintáctico. O sea, cuando digo a x igual a @c, realmente está ocurriendo un exchange, y cuando digo a c asígnale x, está ocurriendo otro exchange. ¿Sí? Aquí el exchange es para sacar en x cuál era el contenido de c, entonces llaman a exchange c con x, y esto no importa que tenga, porque no va a cambiar, entonces ahí se manda una variable sin nombre o cualquier cosa, y cuando se hace a c asígnale x, lo voy a escribir aquí. Cuando uno hace x @c, realmente lo que está ocurriendo es un exchange c x así. Porque ¿qué hace el exchange? Ahorita miramos la semántica del exchange. Y cuando se hace un c asígnale x, realmente lo que uno está escribiendo es un exchange. Entonces c asígnale x. Entonces digamos que vamos a ver aquí z y luego vamos aquí x. Entonces lo que hace esto es que en z queda el antiguo valor, z es una variable singular, entonces la digo con el antiguo valor que había guardado, que contenía el valor de c, y x es el nuevo
valor que contiene, el nuevo identificador que contiene el valor que contiene la celda C. Entonces en el almacén mutable va a quedar la parejita CX y la Z que había antes, o lo que había antes, va a quedar guardado en Z. ¿Para qué sirve eso? Puede que no sirva, que sirva, pero solo hay una instrucción que se implementó adentro de todo eso, que es el exchange, y con el exchange implementan tanto el averiguar el contenido de una celda como el cambiar el contenido de una celda. ¿Sí? Ahí es donde la semántica del exchange es importante. Semántica del exchange. Se supone que X es una celda y por ser una celda entonces está guardado en el almacén de celdas, que esa celda está ligada con un contenido, aquí llamado W. Entonces dice, como hace change X, Y, Z, entonces dice, el nuevo valor con el que va a quedar X en el almacén mutable es Z, ¿cierto? Y el valor viejo que había va a quedar guardado en W. Eso es lo que dice el exchange. Entonces, Ahí yo cuando... tengo una pregunta, profesor. Sí, señor. Si yo tengo una variable declarativa, digamos, como se le pase con Z, el valor que se le va a ligar a la celda X es el valor como tal, es decir, va a construir otra variable declarativa a la cual él va a apuntar, o va a usar el mismo, no sé, la misma variable dentro del almacén declarativo. Cuando uses el exchange, Sí. el exchange, esta tiene que ser una variable sin ligar. Ah, no, no, perdón. Entonces en el valor de Z, que es el nuevo valor de X. El valor de Z es una variable declarativa, o sea, realmente no es un valor, es un identificador de variable declarativa que Ajá. está adentro, o que inclusive puede estar sin ligar, y que lo que va a quedar ahora es que en el almacén mutable va a quedar ligado que la celda, que el identificador de la celda que está guardado en X va a quedar ligado a este identificador de variable que estoy aquí, en el almacén mutable. ¿Sí me expliqué? O lo miramos en un dibujito. Sí, pues digamos que ahí me da otra confusión. Digamos que yo tengo dos celdas, ¿cierto? Y a ambas las ligo a la variable declarativa. Digamos, tengo dos celdas XY y las ligo a una variable declarativa A, Ajá. Entonces, ¿cierto? va a pasar que este señor W ahora ya no se llama W, se llama A, y este señor Z ya no se llama Z, sino se llama A. Va a quedar Ok, que C1 como C2 van a quedar ligados al mismo identificador de variable que se llama A. Ese ok, identificador está aquí en alguna parte. Yo no lo llame A, llámelo W, no, llámelo Z, no, Z no, llámelo Y, no, Y no, U. Entonces aquí quedó una U, aquí quedó una U, pero el valor que está guardado no está, es aquí. Entonces, si alguien le cambia el valor a U, por alguna parte, se le cambió el valor a la celda 1 y se le cambió el valor a la celda 2 porque estas dos están ligadas al mismo valor. ok, porque U puede no estar ligado en ese momento. O podría no estar ligado en ese momento. Perfecto. Pero digamos que si aquí dice U y aquí dice U, quiere que las dos celdas contienen lo que contenga U. Y cuando U cambie, van a cambiar las dos celdas. Listo. Contenido de las dos celdas. Las celdas van a ser iguales, pero va a decir C1U, C2U. Las celdas no van a cambiar, porque una celda es una parejita, ¿cierto? Que tiene el nombre de la celda y el identificador con el que está asociado. Luego, lo que cambia es el valor que tenga U. Pero si alguien después me dice, quiero ver el contenido de C1, como ese era U, pues lo cambió. Y si quiero ver el contenido de C2, como ese era U, también cambió. ¿Listo? Listo, sí, señor. Pero, Muchas gracias. el valor de U puede cambiar. El valor de Se U, puede ligar. si uno estaba ligado, podría ser ligado. Sí. Ajá. No puede cambiar si ya te ha ligado, estoy de acuerdo, Oscar. Pero si no estaba ligado, cuando yo le cambiar aquí, si lo ligan. Ah, listo. Si quiere, hagamos ese ejercicio aquí en nuevo set. Sí, digamos, daría como más, te rezaría los significados, pues. Un ejemplo. Entonces, vamos a declarar, no lo de arriba, lo que estoy haciendo no. Digamos que voy a tratar de recrear esto que está aquí abajo.
Tengo una que se llama U, una que se llama W, una que se llama Z. Tengo, y tengo dos celdas, que las voy a llamar, aquí se llamaban B y Y, pero las voy a llamar C1 y C2. Entonces, W, para recrear eso, uno está ligado, W está ligado a, bueno, voy a ponerlo bien aquí abajo. W está ligado a 34. B es la celda 2, o sea, C2. Entonces, C2 es igual a una celda, es una celda, new cell, y tiene Z como contenido, y Z que había, en Z dice que hay un registro que dice persona, que tiene un campo que se llama edad, que está ligado a una variable que se llama Y. A Y no, pero Y es la celda 1, es C1, realmente es C1. Edad es C1, luego dice que C2 es una celda y luego dice que C1 también es una celda. Creémoslo aquí una vez, C1 es una celda que tiene a W, una celda cuyo contenido es W. Digamos que aquí recreé lo que está en el dibujo. En el dibujo están W, X, Y y Z. Aquí lo que se llama V y Y lo llamé C1 y C2. Y W, U, W, Z, C1 y C2. W tiene 34, Z es un registro que tiene una edad que está ligado a un valor que es una celda. C1 es la celda que tiene a W como valor y C2 la celda que... Ahí está recreado esta pila que hay aquí, ¿sí? Entonces, para ver lo que sucede en este momento, bueno, entonces voy primero que todo, ¿qué hice? Voy primero que todo a correr esto. OZ. Creo que hay un error sintáctico en C2. New cell lo puse en minúscula, creo. Sí, tienes razón. Bueno, listo, va a salir un error. Listo. Muy bien, la pilló rápido. OZ, región. Entonces aquí ya quedaron declaradas. ¿Sí? Vamos a, para que ustedes lo vean, entonces vamos a ver. Cuando yo le hago un browse, vamos a ver, para que lo distingamos, vamos a ver un browse de U. Entonces voy a poner una etiqueta que se llama U para acordarme que ese es U. Browse. Y vamos a hacer un browse de todas las variables para que las tengamos allá a la vista. Entonces, W es W, C1, Ave María, C1, que es C1. Ese nombrecito que le pongo ahí, que es un átomo, es para poder distinguir en el browser quién me está escribiendo cuál es cuál. Y ¿qué me falta? Z. Entonces, si yo ejecuto esto, pues en el browser van a aparecer ahí. Que U no está ligada a nada, que W está ligado a 34, que C1 está ligado a una celda, esa es la celda, pero ese valor de adentro no lo podemos ver, es un nombre de la celda, y que seguro es diferente del nombre de la celda 2, por eso son los new names, esos son los new names, cada new name es un nuevo nombre, y Z está ligado a un registro que es persona, y la edad está ligada a una celda. ¿A cuál celda? A la misma celda, la edad es la celda, la C1. Bueno, ¿listo? Entonces, lo que estábamos diciendo ahorita es, entonces, lo que dijo Alexander fue, profe, y si le cambiamos
AC1 y AC2 lo ligamos a U. Entonces, eso sería decir AC1, asígnele U, y AC2 también asígnele U, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar esas dos. Entonces ya eso sucedió. Ya, si hacemos browse de las celdas, pues obviamente no va a pasar nada porque las celdas no han cambiado, lo que cambiaron fue sus contenidos, ¿sí? Y el browse de la celda 1, pues seguirá diciendo lo mismo, y de la celda 2 siempre, y nunca van a cambiar, porque las variables de 1 y de 2 siempre van a estar ligados a la identidad de la celda, que no va a cambiar. Y lo que cambió fue el contenido de la celda. Desafortunadamente no había hecho un browse del contenido de la celda 1 y un browse del contenido de la celda 2 antes. Porque si lo hubiera hecho, hubiera salido que el contenido de la celda 1 era 34 y el contenido de la celda 2 era persona no sé qué. Y ahorita que los cambié, si yo hago pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar para que veamos todo este proceso. Aquí me faltó hacer un browse del contenido de la celda 1 y un browse del contenido de la celda 2. Voy a empezar, o sea, todo lo que ya hicimos, no pasó nada, declaro y hago los browse, y entonces él me dice, vea, 1 está ligada a nada, W34, la celda 1, la celda 2, persona. Aquí dije browse contenido de la celda 1, me dijo 34, porque el contenido de la celda 1 es W y W tiene un 34. Browse el contenido de la celda 2, me dijo persona, tal cosa, porque el contenido de la celda 2 es Z y Z es esa cosa. Ahora sí vamos a cambiarle a C1 y a C2, decir que ahora ellos les asigno, o sea, les cambio su contenido. Ya lo hice. Y si ahora hago el browse de C1 y C2, el contenido de C1 y el contenido de C2, entonces ahora está sin ligar, porque están ligados a U y U es un valor sin ligar. ¿Sí? Y si ahora, entonces, Oscar, entonces como U es sin ligar, yo puedo ligarlo. O sea, no es que a U le cambie el valor, sino que le ponga un valor. Entonces, si U digo que es 5 y ejecuto eso, entonces en ese momento, como todos están apuntando al contenido de U, pues entonces todos van a cambiar su contenido. Mire, U, control punto, control L, tin, inmediatamente U se volvió 5 y estas dos que apuntaban a U se volvió 5. ¿De acuerdo? Así ya no quedó solo en dibujitos, ¿sí o no? Sí, De acuerdo. profe, gracias. Otra duda, profesor. Digamos, si yo utilizo la expresión C1, dos puntos igual, un valor numérico, ¿él internamente construye una variable declarativa? Exactamente. De acuerdo. Yo soy una lista de 50 realmente él construye una variable declarativa con un nuevo nombre y a ese valor le asocia 50. Pero lo que guarda asociado a la celda es el identificador de variable, no es el valor. Muy bien. No sé si tienen alguna otra inquietud o nos vamos para el quiz. Sí, profe, yo Vale, por tenía favor. dudas sobre los grafos, Sí, como no me quedó muy bien claro un grafo. O sea, como más que todo la implementación. cuando, sí, Bueno, primero que todo, espero que quede quedado clarísimo. Por el modelo declarativo, solo teníamos modelo declarativo. ¿Qué pasó aquí? Eso, en el modelo declarativo, las únicas, digamos, los valores que teníamos las tuplas y los registros. Y mientras que en el modelo con estado, entonces lo que tenemos son como tuplas de celdas, no tuplas de valores, y las tuplas de celdas son como los arreglos.
y tenemos registros de celdas, y los registros de celdas ya no son los registros de antes, sino son como los diccionarios. Entonces, como en los arreglos y en los diccionarios, la diferencia con las tuplas y los registros es que los contenidos se pueden cambiar, porque son celdas, ¿sí? Pero digamos que realmente es como los arreglos son tuplas de celdas y los diccionarios son registros de celdas. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a solucionar un problema en el modelo declarativo, en el modelo con estado, pues en el modelo declarativo, pues estas son las estructuras de datos que tiene y con esas trabaja. Pero en el modelo con estado aparecen estas, y entonces estas también hacen un uso más eficiente de la memoria y todas las cosas, entonces con esas es que se trabaja. Entonces los dos ejercicios que hay aquí, te lo digo porque los dos ejercicios que hay aquí, el problema de calcular la clausura transitiva de un grafo, en la versión declarativa se usan estructuras de datos declarativas, y en la versión con estado se usan estructuras con estado. Y por eso yo he podido trabajar la versión con estado como con las mismas estructuras declarativas, porque el modelo con estado es lo declarativo más el estado. Pero entonces la idea es como mostrar que eso me da otra visión inclusive de cómo usar las estructuras de datos. Entonces, el problema que está aquí es el problema de calcular la clausura transitiva de un grafo. ¿Qué es la clausura transitiva de un grafo o de una relación? La clausura transitiva es que si en el grafo, la clausura transitiva es otro grafo. O sea, si este era el grafo original, la clausura transitiva es un grafo con los mismos nodos, pero con muchos más aristas. ¿Cuáles aristas hay de más en la clausura transitiva? Pues si en el grafo original había un camino para ir de X a Z, en la clausura transitiva tiene que haber una arista para ir de X a Z. Y entonces eso es lo que cambia. Entonces, como de X a Y ya había camino directo, y de Y a X, pues aquí quedan igual, y lo mismo de Y a Z. Pero ahora resulta que yo de X puedo ir a Y, de Y a X, o sea que ahora hay un camino de X a X. Entonces ese es el que dibujo aquí. También hay un camino de Y a Y. Y ahora puedo ir de X a Y, de Y a Z, entonces dibujo el camino de X a Z. Y así continúa hasta que ya no haya más, hasta que todo lo que se pudiera conectar aquí por uno o varios pasos, aquí se conecta todo de un solo paso. Esa es la clausura transitiva. ¿Listo? Entonces, primero, eso es lo que queremos calcular. Dado un grafo como este, calcular su clausura transitiva. En el modelo... bueno, entonces primero, ¿cómo se hace eso en abstracto? Entonces, en abstracto, ¿cuál es la idea? La idea es que, digamos que uno coge los diferentes nodos del grafo y a cada nodo le va haciendo unas cositas. ¿Qué le va haciendo a cada nodo? Mira quiénes llegan al nodo. A, B. Mira a dónde va ese nodo. Directo, es un solo paso, ¿no? A X, a Y, a Z. Y entonces decide que me hacen falta ir de A a X directamente, ir de A a Y directamente, de A a Z directamente, de B a X directamente, de B a X directamente, de B a Y directamente y de B a Z directamente. Y una vez hecho ese paso, entonces cojo otro nodo con el que no haya hecho eso y hago lo mismo. Por ejemplo, con este, miro los predecesores, los sucesores y hago lo mismo. Y cuando acabe de hacer eso con todos los nodos, he acabado de calcular la clausura transitiva. Esa es la idea del algoritmo que uno quiere implementar. Que en pseudo algoritmos de algo así, para cada nodo del grafo, haga lo siguiente: coja los nodos que lo preceden, coja los nodos que lo suceden y conecte los nodos que lo preceden con los que lo suceden. Y luego haga eso para el siguiente nodo del grafo, luego para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente, y cuando acabe, acabó y tiene la clausura transitiva. Esa es la idea del algoritmo que se quiere implementar. En el caso del modelo declarativo, entonces se tiene una estructura para almacenar un grafo. Pero las estructuras tienen que ser declarativas, no pueden ser con estado, porque no tenemos estado en modo declarativo. Entonces, la idea es usar listas de adyacencias.
Entonces, ¿qué es el grafo qué es? Es una lista de elementos y cada elemento es de la forma. El nombre del nodo o el número del nodo, porque identifica el nodo, el identificador del nodo, eso es una tupla, y ns es la lista de los sucesores de i. Y esa es, para cada nodo tenemos eso y ahí ese es el grafo. En el caso del modelo con estado, vamos a utilizar que tenemos arreglos de celda. Entonces vamos a decir que el grafo es una matriz, un arreglo de 2 dimensiones, donde que hay en la coordenada de j hay un valor. Es una celda que tiene true o tiene false. Si tiene true es porque hay una arista entre i y j, y si tiene false es porque no hay arista entre i y j. Esa es la idea de la estructura de datos grafo para el modelo con estado. Entonces, simplemente aquí lo que hacen es escribir la versión declarativa, y para escribir la versión declarativa, entonces escriben de forma declarativa muy elegante, a veces difícil de leer para algunos de ustedes. Escriben de forma declarativa lo que es calcular la cláusula transitiva declarativa de un grafo. Entonces él lo que dice es, acuérdense que hace el for L es un iterador. Entonces él dice, para cada uno de los, ¿qué es XS? XS son los nodos del grafo. Entonces él dice, para cada uno de los nodos del grafo, ese es un iterador, el for L, ¿qué le hace a cada uno de los nodos del grafo? Le aplica esta función, inicialmente con el grafo original. ¿Qué hace esa función? Recibe un grafo de entrada, inicialmente el original, y coge y calcula los sucesores de X en ese grafo. Por aquí calcula los predecesores. Entonces aquí lo que hace es, para cada uno de los nodos de ese grafo, le averigua los predecesores, y si es un predecesor, entonces dice que ahora todos los sucesores de X son también sucesores de Y. O sea, hace la unión entre los predecesores de X y los sucesores de X. Y si no era, entonces dije los sucesores de X son los mismos. Y ya. Entonces, esto, en este código, lo que ha implementado es el algoritmo anterior, un ciclo, pero con los iteradores de alto orden que tiene lo declarativo, en este caso el for L. Bueno, y aquí hay una función suc auxiliar que lo que hace es averiguar quiénes son los sucesores de X en un grafo y saca la lista de los sucesores. Y esa es la versión declarativa. Y hay unión. Entonces aquí hay la unión, que es unir dos listas, entonces unen dos listas de alguna manera, para que no haya repetido. Y luego, esa es la versión declarativa. Y en la versión con estado, entonces dicen, como mi grafo es una matriz, entonces lo que hace es, para cada KNLH, para cada nodo del grafo, mira si es un predecesor, y si es un predecesor, entonces calcula los sucesores, y si son sucesores, entonces le dice que entre el I, que es un nodo que es predecesor, y J, que es un sucesor, entonces haga una arista nueva, póngala en true. Realmente no le importa si ya estaba o no estaba, la pone en true y la cambia. Y eso es todo lo que hace ese algoritmo. Y no necesita estructuras adicionales ni nada de esas cosas. ¿Con qué jugó esto? Con que era una matriz de celdas. Y yo le puedo cambiar el valor a las cosas cuando yo quiera. No sé si eso resolvió tu pregunta, que era sobre estos dos algoritmos. O cuál es exacta, ahora que ya los vimos, cuál es más concretamente la inquietud. Oscar. ¿Se fue Oscar? Yo estaba respondiendo a Oscar, pero Oscar se desconectó. Parece que sí. Por lo menos quedó grabado para que vea la respuesta. Que vaya. Bueno,
Pero ¿me entendieron ustedes? Sí. Sí, señor. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud? ¿Vamos para el quiz? Bueno, entonces voy a dejar de grabar.